Con el agua helada penetrando sus pulmones y su bebé condenado a morir en su vientre, Elizabeth vio emerger de la blancura a un guerrero apache que, al salvarla, firmaba su propia sentencia como traidor eterno. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Territorio Apache, norte de México, invierno de 1876. El viento aullaba entre los pinos nevados como un animal herido, arrastrando consigo copos de nieve que cortaban la piel como pequeñas dagas de hielo. Macá, águila solitaria, caminaba con paso firme a pesar del frío que le mordía los huesos. Su cuerpo alto y fibroso, curtido por 32 inviernos de vida dura, se movía con la gracia silenciosa de un depredador, aunque sus ojos oscuros cargaban el peso de un hombre que lo había perdido todo. 3 inviernos habían pasado desde que el Consejo Tribal lo desterró por cuestionar las tácticas de guerra del jefe Toro Negro. 3 inviernos de soledad, cazando en tierras que ningún apache reclamaba, durmiendo en cuevas alejadas de las miradas acusadoras de los que alguna vez fueron sus hermanos. El medallón de piedra que colgaba sobre su pecho, último regalo de su madre antes de morir, era ahora su única compañía, junto con el recuerdo amargo de palabras que nunca debió pronunciar. Un guerrero que se opone a su jefe es como un árbol que se opone al viento. Terminará arrancado de raíz, le había dicho el anciano Nahuel antes de que lo expulsaran. Y así había sido. Macá, respetado cazador y guerrero, ahora vagaba como un espíritu entre 2 mundos, demasiado apache para los blancos, demasiado rebelde para su gente. Aquella mañana de diciembre, Macá seguía el rastro de un venado herido cuando sus ojos captaron algo inusual en la distancia. Una figura se movía con dificultad sobre el río Águila Blanca, congelado por el inclemente invierno. A pesar de la distancia, pudo distinguir que se trataba de una mujer blanca. Su vestido oscuro contrastaba contra la superficie helada mientras avanzaba con pasos inseguros, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Macá se detuvo, observando con cautela. Los blancos raramente se aventuraban tan lejos de sus asentamientos, menos aún una mujer sola. Algo no estaba bien. Entrecerró los ojos, evaluando la situación con la precisión que le había mantenido vivo todos estos años. Fue entonces cuando lo escuchó. El crujido ominoso del hielo quebrándose bajo demasiado peso. A pesar de la distancia, el sonido atravesó el aire gélido como un latigazo. La mujer se paralizó por un instante y luego, como si la tierra misma la tragara, desapareció en un parpadeo bajo la superficie del río. Macá no pensó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente pudiera recordarle que no era su problema, que los blancos tenían sus propios dioses que los protegían. Corrió como no había corrido en años, sus piernas poderosas devorando la distancia mientras se despojaba de su capa de piel. Al llegar a la orilla, apenas se detuvo antes de lanzarse al agua helada que le robó el aliento instantáneamente. El frío era como 1000 cuchillos penetrando su piel a la vez. Sus músculos amenazaban con paralizarse mientras nadaba hacia el agujero en el hielo donde la mujer había desaparecido. El agua turbia dificultaba la visión, pero sus manos encontraron tela, luego un brazo, y finalmente logró asir el cuerpo inerte de la mujer. Emerger fue una lucha contra la naturaleza misma. El hielo se rompía bajo sus intentos de subir y cada bocanada de aire quemaba sus pulmones congelados. Pero Macá era tenaz. Con un último esfuerzo sobrehumano, logró arrastrar a la mujer inconsciente sobre la superficie sólida y luego a sí mismo,
Solo entonces, jadeando sobre el hielo como un pez fuera del agua, pudo verla claramente. No era una mujer ordinaria del asentamiento. Su vestido, aunque empapado y rasgado, era de mejor calidad que los de las esposas de granjeros. Su piel pálida tenía una tonalidad azulada alarmante, y su cabello castaño oscuro se pegaba a su rostro como algas marinas. Pero lo que hizo que Maca contuviera la respiración fue el vientre abultado que sobresalía bajo el vestido empapado. Estaba embarazada. «Maldición», murmuró en apache, comprendiendo la gravedad de la situación. Una vida ya era difícil de salvar en estas condiciones. 2 parecía imposible. Sin tiempo que perder, la envolvió en su capa, notando con preocupación que apenas respiraba. Sus labios, de un inquietante tono morado, dejaban escapar pequeñas nubes de vapor cada vez más débiles. Maca la levantó en brazos, sorprendido por su ligereza a pesar del embarazo, y comenzó a caminar hacia su refugio. Cada paso era una batalla contra el viento y la nieve que arreciaban. El cuerpo mojado de Maca comenzaba a congelarse, y la mujer en sus brazos parecía volverse más pesada con cada metro recorrido. Pero no podía detenerse, no ahora. Mientras avanzaba, un pensamiento amargo cruzó su mente. Si algún miembro de su tribu lo viera ahora, rescatando a una mujer blanca, su último vínculo con la posibilidad de redención se rompería para siempre. Sería considerado no solo un rebelde, sino un traidor. Los apaches del clan Águila Roja nunca perdonaban a quienes ayudaban al enemigo. Pero al mirar el rostro pálido de la mujer y sentir el leve movimiento de su vientre contra sus brazos, Maca supo que algunas vidas valían ese sacrificio. Con la determinación forjada en el fuego de 1000 batallas, apretó su carga contra el pecho y continuó avanzando a través de la tormenta de nieve que comenzaba a borrar sus huellas, como si la naturaleza misma quisiera proteger este acto prohibido de compasión. El refugio de Maca era una cueva natural, ampliada por sus propias manos, oculta entre formaciones rocosas que los vientos del norte no podían penetrar. Dentro, pieles de animales cubrían el suelo y pequeñas hendiduras en las paredes servían para guardar hierbas secas, carne ahumada y las pocas posesiones que había conservado de su vida anterior. Un hogar improvisado que, aunque solitario, había sido suficiente para él. Hasta ahora, con cuidado, depositó a la mujer sobre las pieles más suaves, cerca del fuego que rápidamente avivó hasta que las llamas lamieron el aire con lenguas anaranjadas. Sus manos expertas trabajaron con precisión mientras desvestía a la desconocida, consciente de que la ropa empapada era tan mortal como el río mismo. Sin pudor, pero con respeto, cubrió su cuerpo desnudo y frío con mantas secas, prestando especial atención a su vientre abultado. «Vive», murmuró en apache mientras frotaba sus extremidades para restaurar la circulación. «Bebe por tu hijo». Hervía agua para preparar una infusión de corteza de sauce y miel silvestre cuando la mujer emitió un gemido débil. Sus párpados temblaron antes de abrirse, revelando ojos del color de la tierra húmeda, desorientados y llenos de miedo. Al verlo, intentó incorporarse bruscamente, pero el dolor y la debilidad la devolvieron a las pieles. «No», susurró con voz ronca, levantando una mano temblorosa como escudo. «Por favor». Maca mantuvo la distancia, mostrando las palmas en gesto universal de paz. «Estás a salvo», dijo en un español rudimentario aprendido durante sus años de comercio con asentamientos fronterizos. «Río, caíste». Yosacar. La confusión dio paso al reconocimiento en los ojos de la mujer. Bajó la mirada, notando su desnudez bajo las mantas, y luego,
Llevó ambas manos a su vientre con pánico. «Mi bebé», murmuró con angustia. Macá asintió. «Bebe bien, tú fuerte, bebé fuerte». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla pálida de la mujer mientras asentía, permitiéndose relajarse ligeramente. «Elizabeth», dijo tocándose el pecho. «Elizabeth Palmer». «Macá», respondió él, imitando su gesto. El silencio cayó entre ellos mientras Elizabeth bebía a pequeños sorbos la infusión caliente que él le ofreció. Sus ojos recorrían la cueva, evaluando su situación con creciente lucidez. «¿Por qué una mujer blanca cruza ríos sola?», preguntó finalmente Macá, sentándose a una distancia respetuosa. «Peligroso, más con bebé». Elizabeth apretó los labios, como debatiendo internamente cuánto revelar. Finalmente, la necesidad de confiarse a alguien pareció vencer su recelo. «Soy institutriz, enseño a niños», explicó con voz débil, «en la hacienda de don Fernando Mendoza. Su esposa falleció hace un año y me contrató para educar a sus 3 hijos». Hizo una pausa, su rostro ensombreciéndose. Don Fernando comenzó a visitarme por las noches. Al principio eran conversaciones, luego insinuaciones. Cuando me negué a sus avances, se volvió amenazante. Su mano acarició instintivamente su vientre. «Este bebé es de mi prometido, Santiago. Nos íbamos a casar en primavera, pero murió en un accidente en las minas antes de que pudiera decirle sobre el niño». Las lágrimas fluyeron libremente ahora. Don Fernando dijo que un bebé sin padre sería mi ruina. Ofreció protección a cambio de favores. Cuando me negué, amenazó con acusarme de robo. Nadie creería a una extranjera sobre un hacendado respetado. Macá escuchaba en silencio, su rostro impasible pero sus ojos atentos. «Escapé anoche. Pensé que podría llegar al puesto misional de Santa Clara cruzando por el territorio apache. Fue una locura». Sacudió la cabeza, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Estaba desesperada. La ironía no escapó a Macá. Esta mujer había huido de su gente para adentrarse en tierras apaches, consideradas mortales por los colonos. De un peligro a otro. «¿Por qué ayudarme?», preguntó Elizabeth de repente, la suspicacia regresando a sus ojos. «Tu gente y la mía no son amigas». Macá contempló el fuego largo rato antes de responder. «No tengo gente. Macá solo». No elaboró más, pero algo en su tono hizo que Elizabeth no insistiera. En cambio, un nuevo espasmo de dolor cruzó su rostro, haciéndola doblarse sobre sí misma. «El bebé», jadeó, pánico en su voz. «Algo no está bien». Macá se levantó de inmediato, su mente calculando posibilidades mientras observaba el rostro contraído de Elizabeth. El frío, la caída, el esfuerzo, podrían haber desencadenado un parto prematuro. Una situación que podría significar la muerte para madre e hijo tan lejos de ayuda. Afuera, la tormenta arreciaba, cerrando cualquier camino hacia los asentamientos. Estaban solos, un guerrero desterrado y una institutriz embarazada, enfrentando una batalla para la que ninguno estaba preparado. Macá apretó el medallón en su pecho. Las enseñanzas de su madre, curandera respetada, volvieron a él como fragmentos de un sueño lejano. Tendría que ser suficiente. El rostro de Elizabeth se contraía en ondas de dolor, mientras Macá revolvía frenéticamente entre sus provisiones de hierbas secas. Su madre, Paloma Nocturna, había sido la curandera más respetada del clan Águila Roja, y aunque él nunca mostró interés en seguir ese camino, el conocimiento se le había transmitido a través de años de observación silenciosa. Ahora,
Esos fragmentos de sabiduría robados con la mirada serían la única esperanza para la mujer que jadeaba sobre las pieles. «Respira despacio», le indicó, mezclando hojas de salvia con flores secas de manzanilla en un cuenco de madera. «Como viento suave, no como tormenta». Elizabeth intentó seguir sus instrucciones, pero otro espasmo la atravesó, arrancándole un grito que resonó contra las paredes de piedra. «Es demasiado pronto», sollozó, el miedo haciendo temblar su voz. «Solo 7 lunas. Mi bebé no sobrevivirá». Macá vertió agua hirviendo sobre las hierbas, liberando un aroma dulce y penetrante que llenó la cueva. Muchos niños apache nacen cuando nieve cubre tierra, fuertes como robles. Ofreció una sonrisa que contradecía la preocupación en sus ojos. «Bebe». Mientras ella sorbía la infusión, Macá recordó las palabras de su madre. «El espíritu del niño decide cuándo es el momento de unirse a nosotros. Nuestra tarea es facilitar el camino, no forzarlo». Colocó las manos sobre el vientre de Elizabeth, sintiendo a través de las mantas las contracciones que lo endurecían. Cerró los ojos, concentrándose en el ritmo, en la intensidad. Algo no estaba bien. «¿Puedo?», preguntó señalando las mantas. Elizabeth asintió, el pudor olvidado ante la urgencia de la situación. Macá descubrió su vientre con manos gentiles pero seguras, palpando con conocimiento que no sabía que poseía. La piel estaba tensa, pero la forma... «Bebé no viene todavía», declaró finalmente, una chispa de esperanza en su voz. Cuerpo asustado por río frío. «Protesta, pero no está listo». «¿Estás seguro?». La duda y la esperanza luchaban en el rostro pálido de Elizabeth. En lugar de responder, Macá extrajo de una pequeña bolsa de cuero una piedra pulida de color verde oscuro. La calentó en el fuego hasta que irradió un calor suave, envolviéndola luego en un trozo de piel de conejo. «Piedra de vida», explicó, colocándola con cuidado sobre el vientre de Elizabeth. Guardar calor, calmar espíritu de madre y niño. La calidez se extendió gradualmente, relajando los músculos contraídos. Elizabeth suspiró, el alivio evidente en sus facciones. «Mi madre decía que esta piedra contiene voz de la tierra», continuó Macá, su español mejorando con cada intercambio. «Susurra canciones de paciencia a los niños impacientes». «Tu madre debe haber sido una mujer sabia», murmuró Elizabeth, el efecto calmante de las hierbas comenzando a surtir efecto. «La más sabia». La voz de Macá se tiñó de un respeto profundo. Sanaba con manos, plantas y palabras. Jefe y guerreros la escuchaban hasta que... Se detuvo abruptamente. «¿Hasta que qué?», preguntó Elizabeth, el dolor momentáneamente eclipsado por la curiosidad. Macá avivó el fuego, evitando su mirada. El crepitar de las llamas llenó el silencio antes de que finalmente respondiera, «Hasta que hombres blancos trajeron enfermedad que ella no pudo curar. Viruela». Mitad del clan murió, incluida ella. Elizabeth cerró los ojos, la vergüenza coloreando sus mejillas. «Lo siento, no fuiste tú», respondió él simplemente. «¿Es por eso que estás solo? ¿Por la enfermedad?». Macá negó con la cabeza. «Por palabras. Dije que debíamos aprender medicina de hombres blancos, usar sus armas, estudiar sus fortalezas en lugar de atacar caravanas». Su mandíbula se tensó. «A Toro Negro, nuestro jefe, dijo que mis palabras eran veneno cobarde, que deshonraba memoria de mi madre». La amargura en su voz era palpable, un dolor tan real como las contracciones que habían sacudido a Elizabeth. «Te desterraron por querer aprender», susurró ella, comprendiendo.
por cuestionar. Maca tocó inconscientemente la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. En clan Águila Roja, cuestionar al jefe es traición. Otro espasmo, menos intenso que los anteriores, hizo que Elizabeth se encogiera. Maca ajustó la piedra caliente sobre su vientre y preparó más infusión. Y ahora, comenzó ella, mirándolo directamente, ¿no sería ayudar a una mujer blanca una traición aún mayor? La pregunta quedó suspendida entre ellos como la neblina sobre el río. Maca no respondió de inmediato, consciente del peso de la verdad. Si alguien de mi clan me viera ahora, dijo finalmente, nunca podría regresar, ni siquiera como desterrado. Elizabeth extendió una mano temblorosa, tocando levemente el brazo de Maca. Entonces, ¿por qué arriesgarlo todo por mí? Afuera, la tormenta aullaba como un animal hambriento, recordándoles la fragilidad de su refugio. Maca observó las sombras danzantes que el fuego proyectaba sobre el rostro de Elizabeth, sobre su vientre que protegía una vida inocente. Mi madre decía, el valor de un hombre no está en las vidas que toma, sino en las que preserva. Hizo una pausa, buscando las palabras. Quizás honrarla así es mejor que vivir como fantasma entre dos mundos. La sinceridad en su voz conmovió a Elizabeth más profundamente que cualquier poema o declaración que hubiera escuchado antes. En este hombre, marcado por la pérdida y la soledad, veía una dignidad que trascendía las divisiones de sus pueblos. «Gracia», murmuró, las lágrimas nublando su visión. «Ve por mi vida y la de mi hijo». Maca asintió una sola vez, un gesto que sellaba un pacto no pronunciado entre ellos. Luego, con movimientos precisos, comenzó a preparar un ungüento de corteza de pino y grasa de venado para los labios agrietados de Elizabeth. Los días se deslizaron uno tras otro como cuentas en un collar, marcados solo por la intensidad cambiante de la luz que se filtraba a través de la entrada de la cueva. La tormenta había amainado lo suficiente para permitir a Maca cazar pequeñas presas y recoger leña, pero el frío seguía siendo demasiado intenso para que Elizabeth, aún débil, pudiera aventurarse al exterior. En ese confinamiento forzoso, una extraña familiaridad comenzó a crecer entre ellos, nacida de la necesidad, pero alimentada por algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. ¿Cómo aprendiste español?, preguntó Elizabeth una tarde mientras Maca despellejaba un conejo para la cena. Sus contracciones habían cesado por completo y el color había regresado a sus mejillas. Maca trabajaba con precisión, sus manos morenas moviéndose con eficiencia sobre el animal. «Comercio», respondió, «y misión de Santa María. Padre Ignacio enseñaba a niños apache antes de morir». «¿Ibas a la misión?». La sorpresa era evidente en su voz. «Mi madre me llevaba. Decía que conocimiento es como agua. Debe beberse de muchos ríos para no envenenarse». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro normalmente impasible. Era la única mujer apache que hablaba con sacerdotes como iguales. Elizabeth sonrió, imaginando a la formidable mujer que debió ser Paloma Nocturna. «Mi padre era igual, un simple maestro rural en Inglaterra, pero creía firmemente que las mujeres debían educarse tanto como los hombres. Me enseñó latín y griego cuando todas mis amigas aprendían solo bordado y piano. ¿Por eso viniste a México? ¿Para enseñar?». Elizabeth acarició distraídamente su vientre mientras contemplaba el fuego. «Vine siguiendo un sueño tonto. Leí novelas sobre tierras exóticas, aventuras». Se rió con suavidad. La realidad resultó menos romántica. Las familias adineradas
Querían una institutriz que enseñara inglés y modales europeos, no una soñadora con ideas propias. ¿Y Santiago?, preguntó Macá con cautela, mencionando por primera vez al padre de su hijo. El rostro de Elizabeth se suavizó. Santiago era diferente, ingeniero de minas, educado en España. Me vio realmente, no como una sirvienta extranjera, sino como una igual. Su voz se quebró ligeramente. Y planeábamos irnos al norte, abrir una escuela para los hijos de los mineros. Luego hubo un derrumbe en la mina Esmeralda. No necesitó terminar. Macá asintió, comprendiendo el lenguaje universal de la pérdida. ¿Y tu padre?, preguntó él, ofreciéndole un trozo de carne asada. ¿Por qué no regresas con él? Elizabeth bajó la mirada. Falleció hace 2 años. No tengo familia en Inglaterra, ni medios para volver. Hizo una pausa. Cuando descubrí mi embarazo, don Fernando pareció mi única opción segura. No imaginé que sus intenciones fueran... Se interrumpió, un escalofrío recorriendo su espalda que nada tenía que ver con el frío. Hombres poderosos creen que todo tiene precio, comentó Macá, su voz teñida de un conocimiento amargo. Tierras, animales, personas. Mismo en todas partes. Un silencio contemplativo cayó entre ellos, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el viento que ocasionalmente gemía en la entrada de la cueva. ¿Nunca pensaste en casarte?, preguntó Elizabeth repentinamente, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta personal. Macá continuó alimentando el fuego, su rostro oculto parcialmente por las sombras. Estuve prometido. Ayana, hija de guerrero respetado. ¿Qué sucedió? Eligió honor de clan sobre amor a desterrado. Su tono era neutro, pero Elizabeth percibió el dolor oculto bajo la superficie. Decisión sabia. Elizabeth se acercó un poco más a él, el calor del fuego iluminando sus rostros con un resplandor dorado. No creo que fuera sabia, dijo con suavidad, solo fácil. A veces, lo que parece seguro no es lo correcto. Sus miradas se encontraron por encima de las llamas, y algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo de almas que habían sido juzgadas y encontradas, deficientes por mundos que no habían sabido valorarlos. El momento se rompió cuando un sonido distante llegó hasta ellos. El aullido de un lobo, demasiado cercano para ser casualidad. Macá se puso en pie de inmediato, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «No es lobo», murmuró, tomando su cuchillo de caza. «Es señal apache». «¿Tu gente?», preguntó Elizabeth, el miedo regresando a sus ojos. «Exploradores». Macá se movió hacia la entrada, escudriñando la oscuridad exterior. «Buscan algo, o alguien». El corazón de Elizabeth se aceleró. «¿Don Fernando o desertor apache?», respondió él, volviéndose hacia ella con expresión grave. «Si me encuentran contigo...» No necesitó completar la frase. Elizabeth ya conocía las consecuencias. «¿Qué hacemos?», susurró, protectivamente acunando su vientre con ambas manos. Macá regresó a su lado, arrodillándose para estar a su nivel. La determinación en sus ojos contrastaba con la gentileza con que tomó sus manos. «Tú, sanar. Bebé, crecer fuerte». Su voz era firme. «Yo, mantener seguros. Y si te descubren...» La pregunta apenas audible contenía más preocupación por él que por ella misma. Macá tocó el medallón en su pecho, el último vínculo con su madre, con su pasado. Entonces Macá habrá honrado enseñanzas de paloma nocturna una última vez. En ese momento, Elizabeth comprendió que este hombre, a quien días atrás habría temido por su mera apariencia, estaba dispuesto a sacrificar su última oportunidad de redención
por protegerla a ella y a su hijo nonato. Afuera, el aullido se repitió, más cercano esta vez. Dentro de la cueva, dos corazones latían con un nuevo temor y quizás una nueva esperanza. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. La nieve había cesado durante la noche, dejando un manto inmaculado que brillaba bajo los primeros rayos del sol como miles de diamantes esparcidos sobre la tierra. En otras circunstancias, habría sido un espectáculo hermoso. Para Macá, era un lienzo en blanco donde cualquier intruso dejaría su marca. «Debo ir», anunció ajustando su cuchillo en el cinturón mientras Elizabeth lo observaba desde las pieles. «Ver quién viene, cuántos, qué buscan». «Es peligroso», objetó ella, incorporándose con dificultad. Su rostro, ahora con más color, mostraba una preocupación genuina. Si son apaches, mejor yo encontrarlos que ellos a nosotros». La lógica era irrefutable. «Quédate dentro, fuego pequeño». «No salgas». Elizabeth asintió, consciente de que no tenía argumentos. Antes de que Macá alcanzara la entrada, sin embargo, lo llamó. «Ten cuidado, por favor». Él se detuvo, girándose para mirarla. En su rostro normalmente estoico, algo se suavizó momentáneamente. Asintió una sola vez y desapareció en la brillante mañana invernal. Moverse por el bosque nevado era como regresar a casa. A pesar de sus 3 años de destierro, los instintos de Macá permanecían afilados como las puntas de sus flechas. Sus pies apenas dejaban huella mientras avanzaba entre los pinos, deteniéndose ocasionalmente para escuchar los susurros del bosque. Fue al mediodía cuando los encontró. 3 guerreros apaches siguiendo un rastro en la nieve. Sus rostros pintados para la guerra y sus posturas alertas revelaban que no estaban en una simple cacería. Reconoció a 2 de ellos, Serpiente Veloz y Halcón Nocturno, guerreros jóvenes sedientos de gloria. El tercero, mayor y con cicatrices que hablaban de batallas pasadas, era Nahco, el segundo al mando de Toro Negro. Macá se agazapó tras un afloramiento rocoso, observando. Los guerreros estaban siguiendo un rastro que no era el suyo. Botas de hombre blanco, al menos 6 pares, avanzando hacia el río. Cazadores, quizás, o algo peor. Macá se acercó lo suficiente para escuchar su conversación. «El hombre blanco de la hacienda ofrece recompensa generosa», decía Nahco en apache. «Una mujer pálida con vientre de madre dice que robó y huyó». «¿Por qué buscar a una ladrona con tanto empeño?», preguntó Serpiente Veloz con sospecha. «Debe valer más que unas monedas robadas». «No hacemos preguntas», cortó Nahco. Toro Negro aceptó el trato. «Encontramos a la mujer, recibimos rifles y medicinas para el invierno». Los otros asintieron, aunque no parecían completamente convencidos. Macá apretó la mandíbula. Don Fernando no se había rendido, y ahora había conseguido que su antigua tribu hiciera el trabajo sucio. Retrocedió silenciosamente, pero una rama traicionera crujió bajo su peso. En un instante, 3 pares de ojos se volvieron en su dirección, manos volando hacia cuchillos y arcos. «Ahí», gritó Halcón Nocturno, apuntando su flecha hacia el escondite de Macá. No había tiempo para ocultarse. Macá se irguió, mostrándose deliberadamente. El jadeo colectivo de los guerreros fue audible incluso a esa distancia. «Águila solitaria», murmuró Nahco, usando el nombre que Macá había portado antes del destierro. «El desterrado vive y camina en tierras prohibidas», añadió Serpiente Veloz, tensando más su arco. Macá levantó las manos en señal de paz, consciente de que un movimiento brusco podría costarle la vida.
No busco problemas con el clan, dijo con voz clara. Solo cazo para sobrevivir. Tu mera presencia es un problema, respondió Nazco, acercándose cautelosamente. Toro Negro ordenó que cualquier avistamiento tuyo fuera reportado. Los ojos de Nazco recorrieron a Maka de pies a cabeza, evaluándolo. Luces bien alimentado para un hombre solo en invierno duro. La implicación era clara, sospechaban. Los desterrados aprendemos a sobrevivir, replicó Maka con calma estudiada. O morimos. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Halcón Nocturno y Serpiente Veloz intercambiaron miradas, sus posturas indicando que preferían una solución más permanente que un simple reporte. Nako, sin embargo, mostró la prudencia de sus años. No tenemos órdenes de matar al desterrado, solo de encontrar a la mujer blanca. Hizo una pausa calculada. ¿Has visto algo, Águila Solitaria? ¿Una mujer de piel pálida, pesada, con un niño por nacer? Maka mantuvo su expresión neutra. Solo he visto hombres blancos cazando cerca del río, armados, buscando algo o alguien. No era mentira. La presencia de los hombres de don Fernando era real y más peligrosa que nunca. Nazco asintió lentamente, considerando la información. ¿Por qué nos dices esto? Ya no eres del clan. El enemigo de mi enemigo, comenzó Maka. Sigue siendo enemigo, cortó Serpiente Veloz con desprecio. Maka sostuvo la mirada del joven guerrero sin pestañear. Como quieras. Pero cuando los rifles de los blancos busquen cabelleras apache, recuerda que intenté advertirte. Se dio la vuelta para marcharse, su espalda tensa esperando el impacto de una flecha. En lugar de eso, escuchó la voz de Nazco. El desterrado siempre fue inteligente, quizá demasiado. Hizo una pausa. Esta vez no te hemos visto. Sin mirar atrás, Maka continuó su camino, cada paso alejándolo del pasado que una vez fue suyo y acercándolo a la cueva donde Elizabeth esperaba, y donde, ahora lo sabía con certeza, no podrían permanecer mucho más tiempo. Elizabeth había pasado las horas de ausencia de Maka en un estado de inquietud apenas contenida. Cada crujido exterior, cada suspiro del viento contra la piedra, podía anunciar peligro. Sus manos no dejaban de moverse, ora acariciando su vientre, ora alimentando el fuego o reorganizando las escasas posesiones que ahora consideraba suyas. Un cuenco de madera, una manta tejida, un pequeño atado de hierbas medicinales. Cuando la silueta de Maka finalmente apareció en la entrada, el alivio que sintió fue tan intenso que tuvo que contener un sollozo. «Creí que no volverías», confesó mientras él se acercaba al fuego, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Lo prometí», respondió simplemente, como si no concibiera otra posibilidad. El rostro de Maka, sin embargo, revelaba tensión. Elizabeth había aprendido a leer las sutiles variaciones de su expresión normalmente impasible, la leve arruga entre sus cejas, la rigidez en la mandíbula, la forma en que sus ojos recorrían la cueva como evaluando lo que debían llevarse y lo que podían abandonar. «Debemos irnos», dijo él finalmente, confirmando sus temores. «Yudnos seguros aquí». Mientras preparaba carne seca y agua para ambos, le relató su encuentro con los guerreros apache y la revelación de que don Fernando había puesto precio a su cabeza. Nazco dejó ir esta vez. Próxima vez, quizá no. Maka sacudió la cabeza. Y hombres de don Fernando cerca del río, armados. Elizabeth palideció. ¿Crees que don Fernando vendría él mismo? Hombres como él no ensucian manos propias, respondió Maka con desprecio. Pero sus cazadores son peligrosos y tienen ventaja.
Saben a quién buscan. ¿Y a dónde iremos? Elizabeth intentó mantener la compostura, pero su voz tembló ligeramente. La perspectiva de enfrentar nuevamente la intemperie en su estado era aterradora. Macá desenrolló sobre el suelo un mapa rudimentario que había dibujado en un trozo de cuero. Con un dedo calloso, trazó una ruta hacia el noreste. Aquí, señaló un punto. Río Negro. 15 leguas, aguas termales en montaña, cueva grande, escondida. Cazadores no conocen, apaches consideran lugar sagrado, no entran. Elizabeth estudió el mapa, la ansiedad y la esperanza luchando en su interior. ¿Podremos llegar antes de que el bebé? Debemos intentar. La firmeza en su voz no dejaba espacio para dudas. Preparar para salir mañana antes de amanecer. Mientras empacaban lo esencial en silencio, Elizabeth observaba los movimientos precisos de Macá, la determinación en cada gesto. Este hombre, este guerrero desterrado que había abandonado todo código tribal al rescatarla, ahora arriesgaba aún más por mantenerla a salvo. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente, las palabras escapando antes de poder contenerlas. ¿Podrías dejarme? Sería más fácil para ti solo. Macá se detuvo, sus manos suspendidas sobre un atado de pieles. Durante un largo momento, pareció debatir consigo mismo, como si las palabras que buscaba fueran difíciles de encontrar. Tiempo de fácil terminó cuando salté a río, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. Ahora solo queda tiempo de correcto. La sencillez de su respuesta, despojada de toda pretensión, tocó algo profundo en Elizabeth. Este hombre no actuaba por deber, ni por obligación, ni siquiera por compasión. Actuaba porque, para él, no existía otra alternativa honorable. Mi padre solía decir que la medida de una persona se toma no cuando todo va bien, sino en los momentos oscuros, murmuró ella, sosteniendo su mirada. Nunca entendí completamente lo que quería decir, hasta ahora. Algo cambió en los ojos de Macá, entonces, un suavizamiento casi imperceptible. Se acercó a ella y con un gesto de infinita delicadeza colocó una mano sobre su vientre redondeado. «Niño fuerte», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, Elizabeth vio una sonrisa plena iluminar su rostro. Como madre, ese simple cumplido, dicho sin artificio ni intención de adular, desató algo dentro de ella. Las lágrimas que había contenido durante semanas, de miedo, de pérdida, de incertidumbre, finalmente encontraron su cauce. «Oh, no soy fuerte», sollozó, los hombros temblando. «Estoy aterrada. Por mí, por mi bebé, por ti». Sin dudarlo, Macá la envolvió en un abrazo torpe pero genuino. Su cuerpo rígido, poco acostumbrado a ofrecer consuelo, se adaptó al de ella con cautela reverente. «Miedo no es debilidad», murmuró contra su cabello. «Enfrentar miedo es valor». Permanecieron así, inmóviles, en el centro de la cueva, mientras afuera la noche desplegaba su manto estrellado sobre un mundo hostil. En ese abrazo improbable, algo nuevo comenzó a tomar forma entre ellos, frágil como un brote en primavera, pero con raíces que se hundían profundamente en la tierra compartida del sufrimiento y la esperanza. Cuando finalmente se separaron, un silencio cómodo los envolvió. Elizabeth secó sus lágrimas con el dorso de la mano y se sentó junto al fuego, sus ojos reflejando las llamas danzantes. «Cuéntame sobre Río Negro», pidió con voz queda, «sobre el lugar donde iremos». Macá se sentó a su lado, no tan cerca como para tocarla, pero lo suficiente para compartir el calor. «Lugar de sanación», comenzó, su voz adquiriendo un tono casi reverencial. «Aguas calientes salen de tierra, incluso cuando nieve cubre montañas.
Vapor blanco sube como aliento de espíritus. Mi madre llevaba enfermos allí cuando medicinas no bastaban. ¿Y la cueva? ¿Es segura para nacimiento? Sí, asintió con convicción. Espaciosa, suelo seco, cerca de agua, piedras mantienen calor. Elizabeth intentó imaginar el lugar, aferrándose a la descripción como a un talismán contra el miedo. Parece perfecto. Lo es. Macá echó más leña al fuego, observando cómo las chispas ascendían hacia el techo de la cueva. Pero camino difícil. 3 días, quizá 4 con nieve. Debemos ser cautos. Lo seremos. Elizabeth posó una mano sobre la suya, un gesto tan natural como inesperado. Juntos. Esa última palabra quedó suspendida entre ellos como una promesa, como un puente tendido sobre el abismo que separaba sus mundos. Macá no la retiró, permitiendo que sus dedos se entrelazaran con los suyos en una silenciosa alianza. Afuera, una lechuza emitió su llamado fantasmal. Dentro, el fuego crepitaba, testigo mudo de un pacto sellado no con palabras grandilocuentes, sino con el lenguaje más antiguo y verdadero, el de 2 corazones reconociéndose en la oscuridad. La oscuridad aún reinaba cuando abandonaron la cueva, fantasmas silenciosos deslizándose entre las sombras del bosque dormido. El aliento de ambos formaba pequeñas nubes de vapor que se disipaban en el aire helado mientras avanzaban bajo un cielo cuajado de estrellas. Macá iba delante, abriendo camino, sus sentidos alerta a cualquier sonido o movimiento que pudiera representar peligro. Elizabeth le seguía, envuelta en capas de pieles y con un bastón de madera pulida que él había tallado para ayudarla a mantener el equilibrio. Su vientre, ahora prominente, parecía aún más pesado bajo las gruesas mantas que la protegían del frío. No hablaban. Las palabras eran un lujo que no podían permitirse mientras atravesaban territorio peligroso. En su lugar, habían desarrollado un lenguaje de gestos y miradas, una mano alzada para detenerse, un leve asentimiento para indicar que todo estaba bien, dedos señalando direcciones o peligros potenciales. El primer día de viaje transcurrió en una tensa calma. El terreno, aunque accidentado, no presentaba grandes dificultades. Macá había elegido una ruta que evitaba las zonas más abiertas, manteniéndose bajo la protección de los árboles y siguiendo pequeños arroyos parcialmente congelados que dificultaban el rastreo. Al anochecer, establecieron un campamento provisional en el hueco formado por las raíces expuestas de un árbol caído. Macá encendió un fuego pequeño, casi sin humo, utilizando técnicas que Elizabeth observaba con fascinación. «Ya aprendes rápido», comentó él cuando la vio replicar sus movimientos para acomodar las ramas. «Tuve un buen maestro», respondió ella con una sonrisa cansada pero genuina. La comida fue frugal, carne seca, raíces y bayas que Macá había recolectado durante el camino. Elizabeth comió con apetito, consciente de que necesitaba mantener sus fuerzas no solo por ella, sino por la vida que crecía dentro de ella. «¿Cómo te sientes?», preguntó Macá mientras le ofrecía una infusión caliente de hierbas. Elizabeth consideró la pregunta. Sus pies dolían, su espalda protestaba y el frío parecía haberse instalado en sus huesos, pero también sentía algo más, una determinación feroz que nunca antes había experimentado. «Viva», respondió finalmente. «Me siento viva». Macá asintió, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. En silencio, extendió una mano para tocar brevemente la de ella, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, un recordatorio tácito de que no estaban solos en esta travesía. El segundo día
trajo consigo el primer verdadero desafío. Una tormenta imprevista descendió sobre las montañas, no con nieve, sino con una lluvia helada que convertía el suelo en un lodazal traicionero y empapaba sus ropas a pesar de las protecciones. «Debemos encontrar refugio», gritó Maca por encima del aullido del viento, sosteniendo a Elizabeth, que había resbalado por tercera vez en menos de una hora. Pero el refugio estaba lejos y el día avanzaba implacable. Cada paso se convertía en una batalla contra los elementos y contra el agotamiento que comenzaba a hacer mella en Elizabeth. Su rostro, normalmente animado por una determinación inquebrantable, mostraba ahora signos de fatiga extrema. Fue al bordear un desfiladero cuando ocurrió. El terreno, reblandecido por la lluvia, cedió bajo el peso de Elizabeth. Un grito escapó de sus labios mientras sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un instante terrible, la gravedad reclamó su cuerpo, pero Maca fue más rápido. Con reflejos nacidos de años de caza y supervivencia, su mano se cerró como una garra alrededor de la muñeca de Elizabeth, evitando que cayera al vacío. El impulso lo arrastró hacia el borde, pero clavó los talones en el barro y con un gruñido de esfuerzo tiró de ella hacia la seguridad. Ambos cayeron sobre el barro, jadeando, el corazón latiendo desbocado en sus pechos. Elizabeth temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el terror de lo que podría haber ocurrido. «Mi bebé», sollozó, las manos volando instintivamente a su vientre. «Mi bebé». Maca se arrodilló junto a ella, sus propias manos cubriendo las de Elizabeth. Por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, ambos permanecieron así, esperando, rezando a sus respectivos dioses. Y entonces lo sintieron. Un movimiento decidido bajo sus palmas unidas, una patada fuerte, como si el niño dentro de Elizabeth quisiera asegurarles que estaba bien, que era tan tenaz como su madre. «Guerrero», murmuró Maca, una sonrisa asomando a sus labios mientras sus ojos se encontraban con los de Elizabeth. «Como madre». A pesar del frío, a pesar del miedo, a pesar del agotamiento, Elizabeth sintió un calor expandiéndose desde su centro. Una certeza que iba más allá de las palabras o el razonamiento. Continuaron avanzando, más lentamente ahora, con Maca prácticamente cargando a Elizabeth en los tramos más difíciles. Cuando finalmente encontraron refugio, una pequeña cueva apenas suficiente para ambos, el día ya moría en el horizonte. Esa noche, acurrucados juntos por necesidad más que por elección, la barrera final entre ellos pareció disolverse. Elizabeth, medio dormida por el agotamiento, apoyó la cabeza en el hombro de Maca. Él, en lugar de tensarse como habría hecho días atrás, pasó un brazo alrededor de sus hombros, acercándola más. «Cuéntame sobre tu niñez», pidió ella en un susurro, antes del destierro, antes de todo. Maca permaneció en silencio tanto tiempo que Elizabeth pensó que no respondería. Pero entonces su voz profunda se elevó en la oscuridad. Era feliz, hijo de curandera respetada y cazador valiente. Corría con otros niños, aprendía canciones antiguas, escuchaba historias de ancianos junto al fuego. Hizo una pausa, los recuerdos desfilando tras sus ojos. «Mi padre me enseñó a cazar, mi madre a curar. Ambos me enseñaron a cuestionar». «¿A cuestionar?» Elizabeth alzó la mirada hacia él, intrigada. «Mi padre decía, un guerrero que no piensa es solo un arma en manos de otro», explicó Maca. Murió defendiendo a familia de colonos blancos que otros querían atacar. Dijo que honor no distingue color de piel. Elizabeth absorbió sus palabras, comprendiendo mejor al hombre que la sostenía. «Tu padre parece haber sido un hombre extraordinario». «Lo era»,
El orgullo en su voz era innegable. Toro Negro lo llamaba amigo de blancos, como insulto. Mi padre respondía: prefiero ser amigo de hombres honorables, blancos o rojos, que enemigo de la razón. Veo mucho de él en ti, dijo Elizabeth suavemente, permitiendo que sus dedos se entrelazaran con los de Maca. Espero ser digno, respondió él, su voz apenas un murmullo. El tercer día de viaje amaneció más claro, aunque el frío se intensificó. Elizabeth despertó sintiéndose sorprendentemente descansada, como si la conversación nocturna hubiera actuado como bálsamo para su espíritu cansado. Fue durante la parada del mediodía cuando escucharon los perros, ladridos distantes, pero inconfundibles, perros de caza, entrenados para seguir rastros humanos. Don Fernando, susurró Elizabeth, el terror regresando a sus ojos. Nos ha encontrado. Los ladridos se acercaban, transportados por el viento frío como presagios de muerte. Maca y Elizabeth intercambiaron una mirada cargada de urgencia. No necesitaban palabras para comprender la gravedad de su situación. ¿Cuánto falta para Río Negro?, preguntó Elizabeth, su voz apenas un susurro, mientras Maca recogía apresuradamente sus escasas pertenencias. Un día, quizás menos. Sus ojos recorrieron el horizonte calculando distancias, evaluando opciones, pero con perros tras nosotros. No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían que la velocidad a la que Elizabeth podía moverse, con su avanzado embarazo, no era rival para hombres a caballo con perros entrenados. «Ve tú», dijo ella repentinamente, su rostro pálido pero decidido. «Puedes moverte más rápido solo». «Yo los distraeré». Maca se giró hacia ella, incredulidad y algo parecido a la indignación transformando sus facciones normalmente estoicas. «Jamás», respondió con tal vehemencia que Elizabeth retrocedió un paso. «No he llegado tan lejos para abandonarte ahora». Antes de que ella pudiera protestar, Maca se arrodilló junto a un arroyo parcialmente congelado y comenzó a recoger un puñado de bayas rojas que crecían en las orillas. «Una pimienta de montaña», explicó triturándolas entre sus dedos. «Confunde olfato de perros». Con movimientos precisos, frotó la pasta resultante en sus propias botas y luego en las de Elizabeth. Después, sacó su cuchillo y cortó una tira de su propia capa de piel. «Sígueme», ordenó, dirigiéndose hacia un grupo de pinos particularmente denso. Los siguientes minutos transcurrieron en una actividad frenética. Maca trabajaba con la eficiencia de quien ha sido cazado antes, atando la tira de piel a una rama flexible, clavando estacas en puntos estratégicos, creando lo que parecía ser una trampa rudimentaria. «No matará», explicó ante la mirada interrogante de Elizabeth, «pero retrasará». Cuando terminó, se volvió hacia ella con expresión grave. «Ahora, lo más difícil». Sus ojos se clavaron en los de Elizabeth con intensidad. «Debemos separarnos». El pánico cruzó el rostro de la mujer. «Pero dijiste, no abandonarte», la interrumpió tomando sus manos entre las suyas. «Nunca eso. Pero debemos confundir a cazadores. Tú irás hacia el norte, siguiendo arroyo. Yo iré hacia el este, dejando rastro obvio. Ellos me seguirán a mí». «No». La negativa de Elizabeth fue inmediata y vehemente. «Te matarán si te encuentran». Una sonrisa tenue, casi imperceptible, tocó los labios de Maca. «No me encontrarán». Su confianza no era arrogancia, sino la certeza nacida de años de supervivencia. «Conozco estas montañas mejor que ellos. Los llevaré lejos, en círculos, y luego regresaré a ti. ¿Cómo me encontrarás?». En respuesta, Maca tomó el medallón que colgaba de su cuello, el último regalo de su madre, y lo colocó en las manos de Elizabeth. «Esto llevará a Maca a ti», dijo con sencillez.
Donde esté medallón, estará mi corazón. Elizabeth miró la pieza tallada, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. Comprendió que Macá le estaba entregando mucho más que un objeto. Le confiaba su historia, su linaje, su futuro. 5 leguas al norte, continuó él, señalando hacia las montañas distantes. Río dividido como serpiente, sigue brazo izquierdo hasta Rocas Rojas. Allí, cueva con aguas calientes. 5 leguas, serpiente izquierda, Rocas Rojas, repitió Elizabeth, grabando las indicaciones en su memoria. Si no llego en 2 días. Macá hizo una pausa, y por primera vez, Elizabeth vio miedo en sus ojos. No por él, comprendió, sino por ella y por el niño. Entra en cueva. Hay comida escondida en roca que parece tortuga, agua, mantas. Suficiente hasta que bebé nazca. Elizabeth sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarla, pero las contuvo. No era momento para debilidad. Llegarás, afirmó con una convicción que sorprendió a ambos. Nos encontraremos en las Rocas Rojas. Los ladridos se acercaban, ahora acompañados por voces humanas y el sonido inconfundible de cascos sobre tierra congelada. No quedaba tiempo. Macá tomó el rostro de Elizabeth entre sus manos callosas y, sin aviso, posó sus labios sobre los de ella. No fue un beso delicado ni experimentado, sino un gesto impetuoso, casi desesperado, de un hombre que quizás no tendría otra oportunidad para expresar lo que las palabras no podían contener. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo ocurrido. «Ve», murmuró Macá, recuperando su compostura. «No mires atrás». Elizabeth asintió una sola vez, apretó el medallón contra su pecho y se internó en el bosque en dirección norte, mientras Macá corría hacia el este, dejando un rastro deliberadamente visible. La separación resultó apenas a tiempo. Minutos después, 3 jinetes emergieron en el claro que acababan de abandonar. Sus rostros curtidos y expresiones despiadadas revelaban hombres acostumbrados a la violencia. Perros de caza olfateaban frenéticamente el suelo, confundidos por el aroma de la pimienta de montaña, pero uno de ellos pronto recogió el rastro que Macá había dejado intencionalmente. «¡Por ahí!», gritó uno de los hombres, señalando las huellas evidentes. «Están cerca». Elizabeth, oculta tras un afloramiento rocoso a cierta distancia, contuvo la respiración mientras veía a los jinetes lanzarse en persecución de Macá. Una oración silenciosa escapó de sus labios mientras reanudaba su propio camino hacia Río Negro. El terreno ascendía gradualmente, cada paso más difícil que el anterior. Su cuerpo protestaba. El bebé parecía haberse vuelto imposiblemente pesado, y el frío mordía su piel a pesar de las capas de ropa. Pero Elizabeth seguía avanzando, un pie delante del otro, impulsada por una determinación que trascendía el mero instinto de supervivencia. Las horas pasaban, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte y el miedo a la noche sola en la montaña crecía en su interior. Pero entonces, justo cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, escuchó el sonido que Macá le había descrito. Agua corriendo, dividiéndose en 2 cauces como una serpiente oscura contra la nieve. «Lo logré», murmuró para sí misma, una mezcla de alivio e incredulidad en su voz. Siguiendo las instrucciones, tomó el brazo izquierdo del río que serpenteaba entre formaciones rocosas cada vez más rojizas a la luz del atardecer. Su corazón se aceleró con anticipación mientras avanzaba, ahora guiada por la promesa de refugio. Fue entonces cuando escuchó el disparo, un sonido seco, distante, pero inconfundible. Venía de la dirección en que Macá había desaparecido horas atrás. Elizabeth se detuvo en seco, el terror congelando la sangre en sus venas.
Por un momento interminable, el mundo pareció suspenderse mientras el eco del disparo se desvanecía entre las montañas. «No», susurró, negándose a aceptar lo que su mente temía. «No puede ser». Llevó una mano al medallón que ahora colgaba de su cuello, sus dedos trazando los intrincados diseños tallados en la piedra. «Donde esté medallón, estará mi corazón», había dicho él. Con renovada determinación, aunque el corazón le pesaba como plomo, Elizabeth continuó su camino. Las rocas rojas aparecieron finalmente ante ella, formaciones majestuosas que se elevaban hacia el cielo como guardianes ancestrales. Y allí, entre dos de las más grandes, la boca oscura de una cueva, de la cual emanaba un vapor blanquecino que prometía el calor de las aguas termales. Exhausta pero aliviada, Elizabeth se internó en la cueva, encontrando exactamente lo que Maca había descrito. Un espacio amplio, sorprendentemente cálido, con un pequeño estanque de aguas humeantes en un extremo. Tal como él había prometido, una roca con forma de tortuga ocultaba provisiones, carne seca, frutas, hierbas medicinales, mantas limpias. Se dejó caer sobre un lecho natural de musgo seco, el agotamiento reclamando finalmente su cuerpo. Pero antes de que el sueño la venciera, sus manos acariciaron su vientre y sus labios murmuraron una promesa: «Volverá a nosotros, tiene que volver». 3 días. Elizabeth había contado cada amanecer, cada ocaso, cada minuto que pasaba en la cueva de Río Negro sin señales de Maca. El primer día transcurrió en un estado de vigilia ansiosa. Sus ojos fijos en la entrada, sobresaltándose ante cada sonido exterior. El segundo día trajo consigo una resignación dolorosa, la posibilidad de que el disparo hubiera encontrado su objetivo, volviéndose más real con cada hora que pasaba. Al tercer día, el miedo había dado paso a un dolor sordo que se asentaba en su pecho como una piedra. Se movía mecánicamente, alimentando el fuego, bebiendo el agua termal rica en minerales que parecía aliviar las molestias de su embarazo avanzado, racionando cuidadosamente las provisiones que Maca había dejado para ella, para ellos. El pensamiento de que su hijo podría nacer en este lugar solo con ella para recibirlo, sin Maca para sostener su mano, era casi insoportable. Pero Elizabeth era práctica, siempre lo había sido. Preparó un espacio cerca del estanque termal, extendiendo mantas limpias sobre el musgo seco, organizando las hierbas medicinales que reconocía gracias a las enseñanzas de Maca, afilando un pequeño cuchillo para cortar el cordón cuando llegara el momento. Sobreviviría por su hijo, por Maca. Fue al atardecer del tercer día cuando sintió la primera contracción. No como los espasmos de alarma que había experimentado días atrás, sino algo más profundo, más definitivo. Su cuerpo se tensó, una ola de dolor irradiando desde su espalda baja hasta su vientre. «No ahora», susurró, frotando su abdomen con movimientos circulares. «No estoy lista, no sin él». Pero su hijo tenía otros planes. Una segunda contracción, más fuerte que la primera, la dobló por la mitad, arrancándole un gemido. Elizabeth se arrastró hacia el lecho que había preparado, respirando profundamente como había visto hacer a las mujeres del pueblo. Las horas siguientes se fundieron en una bruma de dolor y determinación. La noche cayó sobre las montañas, y dentro de la cueva, iluminada solo por el pequeño fuego y el resplandor fantasmal de las aguas termales, Elizabeth libraba la batalla más antigua y sagrada: traer una vida al mundo, sola. Cada contracción era una prueba de resistencia, cada momento de respiro una preparación para la siguiente embestida.
El sudor empapaba su rostro y su cabello, pegándolo a su piel como algas marinas. Sus nudillos estaban blancos de apretar las mantas, y su garganta áspera de gritar cuando el dolor se volvía insoportable. «Ayúdame», sollozó en la oscuridad, no sabiendo a quién suplicaba. ¿A Dios? A la madre de Macá, cuyo medallón apretaba en su puño entre contracciones, al propio Macá, cuya ausencia era ahora una herida más dolorosa que el parto mismo. Fue entonces, en el momento más oscuro de la noche, cuando lo oyó. Pasos, débiles, arrastrados, pero inconfundibles en el silencio de la cueva. Elizabeth se incorporó sobre sus codos, el corazón latiendo desbocado en su pecho. Los cazadores. Animales salvajes atraídos por el olor de su sangre y sudor. Una silueta apareció en la entrada, recortada contra la luz plateada de la luna que ahora bañaba las montañas. Alta, tambaleante, pero familiar. «Macá», jadeó Elizabeth, la incredulidad y el alivio mezclándose en su voz. Él avanzó hacia la luz del fuego, y Elizabeth tuvo que contener un grito. Su rostro estaba marcado por cortes y moretones. Un vendaje improvisado cubría su hombro izquierdo, oscurecido por la sangre seca, y cojeaba visiblemente. Pero estaba vivo, increíblemente, imposiblemente vivo. Elizabeth. Su voz era apenas un susurro ronco mientras se dejaba caer de rodillas junto a ella. «Sabía que estarías aquí». «El disparo», comenzó ella, pero otra contracción la interrumpió, arrancándole un grito de dolor. Macá comprendió inmediatamente, con movimientos lentos por sus propias heridas, pero precisos por la determinación, comenzó a preparar lo necesario para el parto. «Bala rozó hombro», explicó mientras calentaba agua. «Caí por barranco. Pensaron que había muerto. Lo temí», confesó Elizabeth entre jadeos. «Creí que no volvería a verte». Macá se acercó a ella, tomando su mano entre las suyas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que trascendía el dolor físico. «Prometí volver», dijo simplemente. «Macá siempre cumple promesas». Una nueva contracción, más intensa que las anteriores, sacudió el cuerpo de Elizabeth. Macá se movió con eficiencia, colocándose donde podía ayudar mejor, sus manos firmes a pesar de su propio agotamiento. «Respira», instruyó, demostrando el ritmo con su propio aliento. «Como te enseñé». Lento, profundo. Elizabeth intentó seguir sus indicaciones, pero el dolor era abrumador, consumiendo cada pensamiento racional. «No puedo», sollozó. «Es demasiado». Macá sostuvo su mirada, su rostro a centímetros del de ella. «Puedes», afirmó con convicción inquebrantable. «Eres Elizabeth Palmer. Cruzaste desierto sola. Sobreviviste río helado. Caminaste montañas con niño en vientre». Cada frase era como un ancla a la que Elizabeth podía aferrarse mientras las contracciones amenazaban con arrastrarla a un océano de dolor. «Y yo», continuó Macá, presionando su frente contra la de ella, «estoy aquí, no te dejaré luchar sola». La siguiente hora fue una danza sincronizada entre dos seres unidos por circunstancias imposibles. Macá sosteniendo, guiando, animando. Elizabeth empujando, resistiendo, luchando por traer vida en un lugar donde la muerte había estado tan cerca. Cuando finalmente ocurrió, cuando el grito indignado de un recién nacido rompió el silencio de la cueva, ambos quedaron momentáneamente paralizados por el milagro que acababan de presenciar. «Un niño», anunció Macá, su voz quebrada por la emoción mientras sostenía al bebé, pequeño pero perfectamente formado, su piel aún cubierta por la sangre del nacimiento. Fuerte, sano.
con movimientos experimentados que sorprendieron a Elizabeth. Macá cortó el cordón, limpió al bebé con agua tibia y lo envolvió en la manta más suave que tenían. Cuando lo colocó en los brazos de Elizabeth, algo indescriptible pasó entre ellos, una comprensión silenciosa de que este momento, este niño, los había transformado para siempre. «Santiago», murmuró Elizabeth, acariciando la mejilla diminuta de su hijo. Como su padre, Macá asintió con respeto, pero sus ojos revelaban un anhelo que no podía ocultar. Elizabeth lo notó y, sin palabras, extendió una mano hacia él, invitándolo a acercarse. Santiago Macá Palmer», dijo entonces, su voz cansada pero firme, para honrar a ambos hombres que le dieron vida. La sorpresa en el rostro de Macá dio paso a una emoción tan profunda que pareció desarmar todas sus defensas. Este guerrero feroz, este hombre que había desafiado a su tribu, a la naturaleza y a la muerte misma, temblaba ahora ante el simple acto de inclusión en el nombre de un niño que no era suyo por sangre. «No merezco ese honor», murmuró. «Lo mereces todo», respondió Elizabeth con sencillez. «Sin ti, ninguno de los dos estaríamos vivos». El pequeño Santiago se agitó en sus brazos, sus diminutos puños agitándose en el aire como si quisiera enfatizar las palabras de su madre. Macá extendió un dedo que el bebé agarró con fuerza sorprendente. «Mano de guerrero», observó con una sonrisa. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de rosa y oro, un nuevo día naciendo junto con esta nueva vida. Pero con la luz también llegaba la realidad que habían mantenido a raya durante esos momentos de intimidad compartida. Los cazadores. Elizabeth rompió el silencio, el miedo regresando a sus ojos. «Seguirán buscándonos». Macá negó con la cabeza. «Creen que morí en Barranco. Vi cómo examinaban mi sangre, mis huellas que desaparecían». Uno dijo: «La mujer no sobrevivirá sola en estas montañas». Se fueron hacia el sur. El alivio que Elizabeth sintió fue momentáneo. «Pero cuando regrese al pueblo, don Fernando sabrá». «No regresarás al pueblo», la interrumpió Macá, su expresión seria. «No puedes». La realidad de su situación cayó sobre Elizabeth con todo su peso. No podía volver. No tenía hogar al cual regresar, ni medios para mantenerse a sí misma y a su hijo. «¿Entonces qué?», preguntó la desesperación filtrándose en su voz exhausta. «¿Dónde iremos?». Macá guardó silencio, su mirada perdiéndose en las aguas termales que continuaban emanando su vapor fantasmal. Cuando finalmente habló, su voz contenía una certeza tranquila. «Conozco un lugar, más allá de estas montañas, donde territorio apache termina y comienzan nuevas tierras. Un valle escondido donde algunos como yo han encontrado paz. Como tú, desterrados, renegados, personas que no encajan en mundo de blancos ni de apaches». Sus ojos regresaron a ella intensos y directos. «Podríamos ir allí, juntos». La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a articular completamente. No era solo un plan de supervivencia, era una invitación a compartir un futuro. La primavera había llegado al valle con explosiones de vida, flores silvestres salpicando las laderas, brotes tiernos en los árboles y el canto de pájaros que regresaban tras el largo invierno. Bajo el sol de la tarde, un niño de aproximadamente 5 años corría entre los huertos, su piel del color del cobre pulido y sus ojos, oscuros como la tierra después de la lluvia, brillando con una alegría indómita. «¡Santiago!», llamó Elizabeth desde la puerta de una cabaña construida con madera y piedra. «¡La cena está lista!».
El niño se detuvo, agitando una mano en reconocimiento antes de reanudar su carrera, esta vez hacia la casa. Sus movimientos tenían la gracia fluida que había heredado del hombre que ahora aparecía por el sendero que llevaba a las montañas. Un venado sobre los hombros y el rostro marcado por cicatrices antiguas, pero sereno. Maca. Ya no águila solitaria, ya no desterrado, sino pilar de esta pequeña comunidad que habían encontrado y ayudado a construir en el valle escondido más allá de las tierras apache. 5 años habían pasado desde aquella mañana en la cueva de Río Negro, cuando Elizabeth había tomado la decisión que cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. «Iremos contigo», había dicho, sosteniendo al recién nacido Santiago contra su pecho. Este niño merece crecer donde sea valorado por lo que es, no juzgado por su origen. El viaje había sido arduo, con Maca aún recuperándose de sus heridas y Elizabeth debilitada por el parto. Avanzaron lentamente, ocultándose de ojos hostiles, siguiendo senderos que solo los marginados conocían. Durante semanas se movieron así, guiados por la promesa de un lugar donde las fronteras entre mundos se desdibujaban. El Valle de los Renacidos, como lo llamaban sus habitantes, era exactamente eso, un refugio para almas que habían perdido su lugar en el mundo y encontrado uno nuevo entre iguales. Apaches que habían cuestionado tradiciones rígidas, mexicanos que huían de haciendas opresivas, mujeres blancas que habían amado a hombres de piel oscura, mestizos que no encajaban en ninguna parte, todos unidos por el deseo de vivir según sus propios términos. Al principio, Elizabeth había temido el rechazo. Era, después de todo, una extranjera con un bebé mestizo y acompañada por un guerrero apache. Pero donde esperaba suspicacia, encontró aceptación. Donde temía aislamiento, descubrió comunidad. «Mamá, mira lo que hice». Santiago irrumpió en la cabaña, sosteniendo en alto un pequeño arco tallado con esmero. «Padre me enseñó». «Puedo dar en el blanco desde muy lejos». Elizabeth sonrió, acariciando el cabello negro y lacio de su hijo. «Estoy segura de que sí. Lávate las manos antes de cenar». Observó cómo Santiago corría hacia el barreño de agua, hablando sin parar en una mezcla fluida de inglés, español y apache. Este niño, nacido en circunstancias desesperadas, florecía ahora como una planta salvaje, nutrido por 2 culturas, 2 historias, 2 amores. Maca entró, dejando el venado en el porche para procesarlo más tarde. Sus ojos, que una vez habían estado cargados de amargura, ahora reflejaban una paz que Elizabeth nunca dejaba de maravillarse en ver. Río Grande se desbordó al sur, informó mientras se lavaba las manos junto a Santiago, quien imitaba cada uno de sus movimientos. Llegaron noticias del pueblo. Don Fernando Mendoza fue destituido como alcalde. Parece que sus negocios con traficantes de armas finalmente se descubrieron. Elizabeth sintió una oleada de alivio mezclada con una satisfacción sombría. Después de tanto tiempo, la justicia finalmente había alcanzado al hombre que había intentado robarle su dignidad y su futuro. La cena transcurrió como siempre, Santiago dominando la conversación con historias fantásticas sobre sus aventuras del día. Maca escuchando con atención solemne que indicaba cuán seriamente tomaba su papel, y Elizabeth observándolos a ambos con un amor que a veces la abrumaba por su intensidad. Más tarde, con Santiago finalmente dormido, Elizabeth y Maca se sentaron en el porche bajo un cielo cuajado de estrellas. En momentos como este, con el silencio cómodo entre ellos y la vida que habían construido juntos, rodeándolos, las barreras que alguna vez habían parecido insuperables, cultura,
idioma, pasado, se revelaban por lo que realmente eran, ilusiones creadas por hombres temerosos de lo diferente. Najco vino al valle, dijo Macá, repentinamente, su voz baja para no perturbar la tranquilidad de la noche. Toro Negro murió. La tribu tiene nuevo jefe. Elizabeth tomó su mano, sintiendo la tensión en su cuerpo. ¿Qué quería? Ofrecer perdón. Una sonrisa irónica curvó sus labios. Dijo que podía regresar al clan, que mi destierro terminaba. ¿Y qué respondiste? Macá giró el rostro hacia ella, sus ojos reflejando la luz plateada de la luna. Que ya no soy desterrado, que encontré mi clan aquí. Su mano se posó sobre la de Elizabeth. Con ustedes, el medallón que una vez había pertenecido a Paloma Nocturna y que ahora colgaba del cuello de Elizabeth, pareció calentarse contra su piel. Había aprendido su significado completo con el tiempo. No era solo un amuleto de protección, sino un símbolo de linaje, de herencia, de pertenencia. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la cueva?, preguntó ella suavemente. En donde esté medallón, estará mi corazón. Macá asintió, sus dedos entrelazándose con los de ella. Cierto entonces, cierto ahora. Habían formalizado su unión 3 veranos atrás, en una ceremonia que combinaba tradiciones apache, mexicanas e inglesas, no ante la ley de ningún país, sino ante las montañas, el cielo y su comunidad elegida. Santiago, apenas un niño pequeño entonces, había sido parte central del ritual, el lazo vivo que había unido sus destinos antes incluso de que ellos lo reconocieran. Maestro López dice que escuela necesita más libros, comentó Elizabeth, cambiando a temas más cotidianos. Estaba pensando en escribir a mi antigua amiga en Santa Clara. Ella podría enviar algunos. La escuela había sido idea de Elizabeth, por supuesto. Con el apoyo de Macá y otros líderes del valle, había establecido un lugar donde niños de todos los orígenes aprendían juntos, valorando tanto el conocimiento escrito de los europeos como la sabiduría oral de los nativos. Santiago lee bien, observó Macá con orgullo paternal, ambos idiomas, y habla 3, añadió Elizabeth. Es un puente, como tú dijiste que sería. Mientras la noche avanzaba y las estrellas giraban lentamente sobre el valle, Elizabeth reflexionó sobre el camino que los había traído hasta aquí. No había sido fácil. Habían enfrentado hambre, enfermedad, desconfianza, pérdidas. Pero también habían descubierto una verdad que pocos tenían el privilegio de conocer, que el amor, cuando trasciende fronteras impuestas, puede crear mundos nuevos donde antes solo existían divisiones. En los brazos de Macá, bajo el cielo infinito del Valle de los Renacidos, Elizabeth Palmer, institutriz inglesa, madre de un niño mestizo, esposa de un guerrero apache, finalmente había encontrado su hogar. Y en sus sueños, aquella noche, un río congelado, una cueva cálida y un medallón que brillaba como una promesa cumplida.